Yo la primera vez que voy a la discoteca, creo que es el año 84, fue una fiesta del colegio de tardes, fue la discoteca que no existe ya, Bacarra, y todo Italo Disco. O sea, es cierto que era lo que a lo mejor cosas que han sido licenciadas, que eran nacionales, pero bueno, el recuerdo de esa discoteca es ese sonido tan envolvente, tan puro, tan limpio, ya me cautivó, ¿no? Entonces a partir del 85 sí que empecé a ir a discotecas de tarde. Ocurrió una cosa muy peculiar entonces, había sesiones de tarde y sesiones de noche. La tarde era más comercial, y en este caso pues era Italo Disco, y la noche era funky, era muy curioso. O sea, a lo mejor por la noche pues ponían de Italo Disco las más punteras, pero quiero decir, era un sonido quizá más de tarde, ¿no? Nunca he sabido muy bien por qué, ¿no? En Barcelona hay muchas salas, recuerdo Bacarra, René Brunet, recuerdo Quartier, recuerdo Up and Down, o sea, se escuchaba Chic también, en zonas de la costa también, recuerdo la discoteca 4 en Caldetas creo que era, o sea, que se escuchaba este sonido, ¿no? Lo que pasa es que sí, que realmente, como dijéramos, como punto de inflexión, pues bueno, esta discoteca que estaba en la autovía de Castelldefels, que se llama New Silvis, ahí tuvieron una idea, y es contrataron un DJ que era italiano, se llama Marcello Cesaracciu. Era un DJ muy cercano a Roberto Onofri, y bueno, o sea, las sesiones no eran convencionales, sí que pinchaba cosas de Italo Disco que eran nacionales, pero pinchaba mucha cosa que era de importación y que aquí nunca llegó, ¿no? O sea, pues la primera vez que escuché a Martinelli pues fue ahí, o cosas, Carlo Oliva, pinchaba cosas de sellos como Sensation, que en ese momento pues era algo inconcebible, bastante atemporal, es decir, pinchaba cosas a lo mejor del año 84 perfectamente, que ya habían sonado y que ya no estaban de moda en Italia, y pinchaba también cosas pues, que aquí a España pues, no habían llegado ni llegarían, ¿no? Y bueno, realmente pues el punto de inflexión está ahí. Ese DJ además... Sí, locutaba, los presentaba. Sí, sí, era una línea, bueno, esto José Antonio también sabe bastante, la línea mejor de DJs como Carlo Oliva, ¿no? Sí. Lee Marrow, esta gente que, bueno, que presentaba. Era una escuela de DJs que yo creo que el que ideó este tipo de DJ, que bueno, tú has comentado que era Roberto Onofre, yo diría más bien que era Ricardo Choni, el que creó un poco la escuela esta de... No, pero quería acercarlo a Roberto Onofre. Ah, Roberto Onofre. Sí, sí, pero es verdad que la escuela también está en Ricardo Choni. Sí. Bueno, es que yo creo que son más o menos todos de esta misma escuela. Que bueno, sería de la zona de, bueno, de Livorno, ahora no me saldrá, bueno, de la zona de Florencia. Toscana. Sí, la Toscana, sí. Claro, tú escuchas aquellas cintas ahora y ves que técnicamente tampoco a lo mejor no era una mala... O sea, sí que hacían mezclas a lo mejor un tanto especiales, muy preparadas yo creo, utilizaban pequeños samplers muy rudimentarios. Yo creo que era más que nada la atmósfera que creaban. La atmósfera que creaban, porque realmente técnicamente escuchas ahora y tampoco verás una mezcla que digas sorprendente, ¿no? Pero bueno, era la forma presentada en cada disco. Es que incluso desde un punto de vista te diré que cultural, es decir, decían quién era el artista que lo cantaba, después decían que sea amigo mío, decían cómo se llamaba el tema, que acaba de salir, o sea, realmente era prácticamente radio, radio en directo y que podías bailar, o sea, la idea. Y culturalmente hacía, pues como te motivaba quizá, en mi caso por lo menos, a buscar el disco después, ¿no? Porque, bueno, aparte que yo en ese momento era un loco y me pegaba pegado al cristal toda la sesión, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, mirando las galletas, pero que realmente yo creo, no sé, encuentro que motivaba mucho más, ¿no? Yo empiezo a coleccionar en el 86 y este fue el primer disco que tuve. Eso fue un regalo en mis 18 cumpleaños y claro, es lo que dice, los mixes era casi el único sistema que había. Era como una puerta para conocer temas que aquí no llegaban. Que aquí no llegaban. Que llegaban de importación, pero que, claro, no estaban al alcance de cualquiera. Correcto. O sea, era más bien para discjockeys y para emisoras de radio. Este fue, bueno, pues el primer disco que tuve, es Italo Boot Mix. El inventor del término Italo Disco fue el señor Mikulski, de Zix, apoyó el Italo Disco siempre, es más, Zix sigue publicando recopilatorios ya reciclados muchas veces, pero es cierto que el Italo Disco fue muy apoyado y este fue el primero y el que ahí pues yo empecé a coleccionar, por eso para mí, o sea, lo conservo la copia que tengo como está. El 7, no te lo pierdas. Sí, el 7, porque es el del 86, sí.
Es verdad que luego, lo que dice él, empiezas a buscar los anteriores, incluso Six hacía una cosa, sacaba de cada Italo Boot el recopilatorio en Gatefold, de Best of Italo Disco, con todos los temas en versión maxi single, ¿no? Que esto también pues ayudaba a tener al menos los temas, claro, entonces... Sabemos que gusta, sabemos que encanta. Go Dynamo llega desde Italia como disco, como trabajito de importación en la voz de una mujer llamada artísticamente Clio. Go Dynamo. Por el momento, trabajo de importación. Bueno, yo entonces empecé a ir a un programa de radio que se hacía en Radio Minuto, que se llamaba Minuto Mix, que lo presentaba Toni Peret. Que bueno, era el programa que casi todos los que después nos hemos ido conociendo escuchábamos en la época. Cada noche. Sí, cada noche. Lo hacían de lunes a viernes en Radio Minuto, creo que en un primer... Bueno, yo empecé a escuchar a finales del año 86. Y era, creo que, primero no sé si era de 8 a 9, después pasó de 10 a 12, o sea, bueno, era tarde-noche. Sí, bueno, en la última época, o sea, ya la época final, que fue finales de los años 80, fue de 10 a 12 de la noche. Sí. ¿Te suena entonces esta foto? Sí, hombre, claro que sí. Sí, bueno, claro, aquí estamos... Aquí estamos, pues yo, de aquí soy yo, José Ramón y Toni Peret. Y esto creo que ya era en la época de Onda Cero, si no me equivoco. Sí, en las Ramblas. En las Ramblas, sí. Porque en las Radio Ramblas. Minuto estaba ahí arriba, ¿no? En la Avenida Tibidabo. En la Avenida Tibidabo, Sí, ¿no? Antes de llegar al parque aquel, ¿no? Sí, Teodoro Roviralta, creo que no sé si era número 30 y algo. 30. Era una antigua torre. Sí, era como un chalet. Y el estudio era muy pequeñito, me acuerdo. Sí. Y ahí conocemos gente pues como Quique Tejada, David Gausa. Sí. Y bueno, lo recuerdo con mucho cariño y guardo las cintas, que estén localizadas, del último programa que se hizo. Sí, bueno, yo conservo grabaciones de la época, sí. Fue el primer locutor que recuerdo que hizo Remembers de Italo Disco. El primero que yo recuerdo. Sí, fue creo... Remembers de Italo Disco cuando todavía eran los Hablamos 80. del año 88, 89, 90. Fue en el año 89 que creo... Y hacía Remembers del año 84, cosas así. Bueno, yo creo que el primero que se hizo fue en el año 89, a finales del 89, que creo que duró como 3 o 4 días. Yo creo que es que, claro, aquí en España hubo un fenómeno, sin duda alguna, que fue el fenómeno Max Mix, creado por Mai Platinas y Javier Usia en el año 85. Y bueno, eso fue pues algo inesperado, claro, ni ellos mismos se lo esperaban, el éxito que iba a tener aquello. Y claro, el resto de casas discográficas de aquel momento, pues Blanco y Negro, Don Disco, Key Records, pues claro, pues se lanzaron pues al mercado del Megamix, y yo creo que el año de los Megamixes en España, sin lugar a dudas, fue el año 86, porque salieron un montón. Bueno, Toni Peret explicaba siempre que cuando salió Max Mix 4 fue al Corte Inglés y que había cola en la caja en la sección de discos con gente, esto lo recuerdo que lo expliqué en un programa de radio, y gente cola con la caja, que la famosa caja con el cortador de cinta, con la cinta, con cómo hacer tu Megamix. Ese salió en invierno, ¿no? Sí, yo creo que fue para Navidades del 86, y bueno, lo explicaba, ¿no? Pero es verdad que los mixes han jugado un papel muy importante. Sí, ahora voy a mostrar un disco que para mí es importante, bueno, es bastante simbólico, que es un disco que bueno, es del año 84, de un subsello de Il Discoto, y bueno, este es uno de los discos de importación que encontré la primera vez que fui a una feria del disco, que bueno, era la feria que hacía Jordi Tardà en el año 88, que entonces hacía en el mercado del Borne. Y bueno, este disco, o sea, no lo compré, no lo conocía, la verdad es que no lo conocía, ni lo compré por... La portada es mágica. Pero bueno, a mí lo que de este disco me llamó la atención y me llevó a comprarlo es la contraportada. Sí, porque claro, yo en aquel momento ya muchos de estos discos ya los conocía, o sea, conocía a Koto Japanese War Game, que bueno, ya digo que Memory Records era mi sello favorito, y aquí hay un montón de discos de Memory Records. Está Hipnosis, Brando, que por ejemplo, en esta misma feria encontré el Rainy Day de Brando original de Memory Records, el Happy Song de Baby's Gun, el Do You de Duke Lake, el Don't Stop Loving de G.D. Jaber, y bueno, Branny Mass, Are You Loving, o sea, ya eran discos que buscaba. Entonces, claro, ver este disco y ver que aquí estaban las portadas de discos que buscaba, Feel the Drive de Doctor's Cat,
Bueno, es que me lo tuve que llevar. Fíjate que en algunos pone new, o suena como irónico, ¿no? Pero... Sí, bueno, es que de hecho este disco es de febrero del año 80, o sea, salió más o menos sobre febrero del año 84, y bueno, también este es un disco que me gustaría reivindicar, y bueno, también mucha de la música del año 84, porque bueno, están muy de moda hoy en día discos como Mr. Flyo, Dr. Cat, Lama, Alexander Robotnik, y yo creo que así como el 83 está como, yo diría, como sobrerepresentado en todo el italo que se considera hoy en día, claro, es que el italo va del año 82 al año 87, entonces claro, focalizarlo solo un año, que bueno, yo considero que el año 83 es uno de los mejores, por no decir el mejor, pero claro, del año 84 hay muchas cosas que no tienen nada que envidiar, y para mí este es un disco a reivindicar totalmente, es un disco instrumental. Las dos caras para mí son preciosas, es música instrumental sintetizada al máximo, o sea, podría ser por ejemplo un estilo Koto Hipnosis, quizá puede que no tan comercial, pero para mí es un disco de 10 totalmente. Una cosa que quería añadir lo que ha explicado, o sea, un poco la magia de todo esto, y lo que dice él, yo creo que no eran conscientes en aquella época de que podía llegar a ser atemporal y que hay temas, ¿no? Pero la magia también es que tú escuchas Electric Workers o Charlie, Spacer Woman, Lama 1993, temas así, y es italo disco. Y esto también es italo disco. O sea, y a veces se habla despectivamente de este estilo, bueno, es espagueti, y solo dices, no, eso es una barbaridad, pero esa es la magia, que esos temas, quizá el italo más primitivo, ¿no? Más temprano a todo esto, a que entra ya la imagen de artista, pero que es italo disco igual, y los escuchas y entonces la gente dice, no, esto no es italo disco, no, sí, esto es... O sea, así nació, ¿no? Incluso en alguna publicación, en algún libro, Alan Sorrenti, imagínate, nos vamos a los 70, al final de los 70, se habla de que es italo disco, ¿no? Es que el espectro es inmenso, ¿no? Claro, porque el italo disco es un sonido en el que está quien pone la cara, ¿no? Pero después detrás hay un productor que muchas veces no se conoce, que además es el responsable del sonido de muchos artistas también. Bueno, pero eso nace un poco a partir de que se crean artistas, ¿no? A lo mejor en los años 82, 83... Bueno, son realmente producciones directamente para discotecas sin pensar tanto en el artista. Sí, bueno, lo que suele ocurrir con la música italo en general no es la regla, pero es muy habitual que sean producciones, lo que yo llamaría de estudio. O sea, que hay unos músicos que hacen una composición previamente, claro, después una grabación, pero claro, a la hora de dar una imagen, pues la persona que da la imagen puede ser alguien totalmente ajeno al equipo de producción. Que bueno, básicamente se utiliza, bueno, en la época se utilizaba pues para promocionar el tema. Claro, porque después, claro, tú hacías una grabación de un producto musical súper bien hecha en un estudio, y después cuando el tipo en sí tenía que interpretarlo en una discoteca era todo como muy... En realidad era casi me recuerda al trap de ahora, ¿no? Es decir, era un chaval que salía ahí con un micro haciendo playback o no... pero no había una banda detrás que le apoyara. Bueno, claro, es que es una música muy, no sé cómo decirlo, como muy o sea, en la época se tomaba este tipo de música como de consumo. Era el pop del momento. Sí, era como una música muy del momento, o sea, no era algo que ellos pensaran en esa época que iba a trascender con el paso de los años. Sí, eso es importante. Yo creo que en muchos casos no eran conscientes de que lo que estaban creando podía tener un valor cultural y podía llegar a ser atemporal como ha ocurrido, ¿no? Claro, también yo creo que hay momentos en el italo disco, claro, cuando pensamos en italo disco muchas veces se identifica con el sonido que se vino a llamar spaghetti, ¿no? El italo disco tiene muchas vertientes. Yo creo que no sé hasta que el italo disco empieza a ir hacia el pop, por ejemplo, cuando surge la Dolce Vita, que surge entonces un montón de artistas pues ya como Savage, Las O'Brien, es decir, hay una tendencia a hacerlo más cercano al pop, incluso hay algunas grabaciones, ya en el 86 sobre todo, que suenan más pop quizá que italo disco, y claro, ahí se abre un camino nuevo, ¿no? Cuando descubres que además de que puedan haber producciones que suenen en discoteca, no, además puedes crear un artista, y ese artista puede ser tan popular, o intentar ser tan popular, como un artista de pop del momento. Entonces, claro, es otro tipo de producción, sigue una línea muy distinta. Bueno, es que yo diría que el italo, o sea, aunque hoy se englobe todo dentro del italo, es que es muy ecléptico, por así decirlo, es muy variado. O sea, el sonido es muy... Hay muchos tipos de sonidos distintos.
Por ejemplo, lo que comentaba José Ramón, o sea, los creadores, por ejemplo, de la Dolce Vita, bueno, que yo me acuerdo perfectamente cuando salió ese disco, me acuerdo que fue en verano del 83, y de hecho a mí, en aquel momento, es un disco que no me llamó mucho la atención. Y claro, los creadores no lo hicieron como un disco para la discoteca, sino que ellos más bien lo habían ideado como un tema pop. Claro, después con él es que siempre ocurre lo mismo, que cuando pasa el tiempo es cuando desde una perspectiva diferente, más o menos, pues ves lo que abarca una cosa, en este caso la música italo disco. Pero quiero decir que en aquella época, pues los productores no decían vamos a hacer un disco de italo disco, sino que lo que hacían era pues lo que estaba de moda, era música con teclados electrónicos, con cajas de ritmos, y habían diferentes matices, o sea, habían unos temas o unos productores, por ejemplo, que se tiraban hacia un sonido más electrónico, otros hacia un sonido más pop, según también las influencias que ellos mismos tuvieran en sus gustos musicales. Porque había por ejemplo, mucha influencia de la música de los años 70, de la música rock, de la música pop, incluso, por ejemplo, productores así ya entrando en materia, por ejemplo, como Farina Cribellente, que fue uno de los dúos de productores más emblemáticos de la época. Por ejemplo, tenían como referencia pues, a los Beatles, por ejemplo, y eso se nota mucho a lo largo de su obra, en muchas de las composiciones. Calma. Yo lo que sí que recuerdo, que esto también es otro detalle que yo considero que es importante, bueno, es lo que comentaba José Ramón, que claro, nosotros empezamos, o al menos en mi caso, ya a introducirnos en esta música en serio y a coleccionar discos, por lo menos en mi caso, yo a partir del año finales del 86, principios del 87. Y lo que es anterior, digamos, de principios de los años 80, yo lo empecé a conocer a través de mixes de la época. Por ejemplo, para mí hay una serie de mixes que son fundamentales, que son, por ejemplo, Italo Boom Mix, el primer volumen, Disco 83 del sello Discoto, que ahí es donde yo ya me introduzco en un sonido que para mí era totalmente diferente. O sea, yo lo que estaba acostumbrado, que era la música del momento, que era el Italo que salía en el año 87, claro, escuchar esa música, que solo había 3 años de diferencia, pues yo la notaba una música súper anticuada, o sea, las cajas de ritmo, los teclados, o sea, es que la música en aquellos tiempos evolucionaba, o sea, tú de un año a otro veías un cambio, pero absoluto en todo, o sea, tanto en el sonido como en el tipo de producción, es que era algo alucinante, o sea, algo que yo creo que después se ha perdido, pero no en la música italo, sino en la música dance en general. O sea, eran unos años de mucha evolución, porque evolucionaba no solo el propio estilo, sino también toda la tecnología musical a nivel de aparatos que se utilizaban analógicos en la época, tanto teclados, cajas de ritmo, y claro, pensar ya que a mediados, finales de los 80, pues ya empezó a entrar la informática en lo que era la composición en la creación musical. Entonces ya digo, yo lo que notaba era eso, que escuchando discos del 83 me parecían pero súper antiguos. O sea, y lo bueno que tenía en aquel momento es que, claro, al haber tanta diversidad de sellos y de productores, pues claro, cada uno aportaba su diferente visión, o sea, su diferente sonido. Y entonces eso, en aquel momento, sobre todo a mediados entre el año 83 y 86, que para mí es el mejor periodo, pues claro, era tanta la variedad que eso enriquecía el género, cosa que después se fue perdiendo, claro, a partir del año 87 ya aquello empezó a decaer. Y también en discotecas de Badalona y Santa Coloma. En Santa Coloma estaba, por ejemplo, el Estilo, y el Sadon también, que es de Santa Coloma, y de Badalona, bueno, habían discotecas, pero así actuaciones no recuerdo ninguna. ¿No había una en Ventura, la Plaza Ventura, había discoteca? Había una, creo, en Badalona estaba en el Simbiosis, y en la zona de la costa había una que se llamaba Doncella. Y yo Ahí se conocieron mis padres. Ah, sí, en Doncella. Sí, yo soy un hijo de la Doncella, sí. Creo que era discoteca, restaurante, puede ser. Sí. De hecho es la única discoteca que se ha salvado de la ley de costas. Sigue estando ahí. Cuando el Titus lo fusilaron... Sí, el Titus también, que estaba al lado. Estaba al lado, estaba muy cerca. Y en cambio la Doncella sigue ahí, en pie. Es curioso, sí. Lo ves Pues esas eran discotecas que en la época eran muy italeras.
bueno, de amigos conocidos que iban a estos locales en la época y allí ponían mucho Italo. Muy bien. ¿Y aquí en Barcelona dónde podías ir a bailar Italo, a escuchar Italo? Bueno, a ver, yo lo que ciertamente la época así del Italo no la viví a nivel de discotecas, pero claro, en aquella época, pues claro, yo tenía pues bueno, claro, yo en el año 83 tenía 13 años. Claro, empecé a ir pues a partir de los 17 años, que fui, bueno, precisamente la primera discoteca que fui en mi vida fue al Apocalipse, que fue a finales del 86. Claro, en aquella época de Italo que yo recuerde, pues no sé, diría que, por ejemplo, el que seguro recuerdo es de España, el Easy Lady, y no sé si, por ejemplo, de Italos que no recuerdo, puedo que a lo mejor, yo que sé, Huntington USSR o Cash de Fox de Narro, pero no recuerdo mucho Italo. Ya era, claro, es que también en la época no había una discoteca que pusiera Italo a 100%, sino como en la época convivían muchos estilos, pues escuchabas pues un poco de todo, pues música techno de la época, funky, o sea, que yo creo que eso es lo que le daba riqueza a la época de entonces. Pero claro, hoy en día la música se ha uniformado mucho y yo creo que eso la ha empobrecido. Honey, move on now. Honey, move on now. Honey, move on now. Bueno, cada viaje realmente para nosotros era como ir a Euro Disney. Bueno, yo creo que para mí era como ir un viaje a la luna, o sea, algo desconocido, súper ilusionados, la noche antes no dormíamos, no sabíamos cómo llegaríamos, una semana antes o dos haciendo estas listas, y entonces íbamos a Milán, íbamos en tren nocturno, era coche-cama. Sí, bueno, a veces unos viajes íbamos en coche y otros Claro, a veces íbamos en coche, a veces íbamos en tren, entonces si ya estábamos en tren, ya nos costaba dormirnos, ya dormir. Entonces recuerdo entrando en estaciones centrales, hacia las 7:30, 8 de la mañana, bajar, y era automático. Íbamos a tomar algo para desayunar, llegábamos muertos, cansados, y en el primer bar arrancar de las páginas amarillas de Pagine Giale, la página de discográficas o tiendas de discos, ¿no? Y ese era nuestro Discogs, eso es todo lo que teníamos. Sí, sí. Podíamos ir referenciados a lo mejor por una tienda que había en Madrid de Emilio Mosenta, creo que era, sí. A través de Blanco y Negro también. Bueno, con Blanco y Negro tengo pues una historia pues de relación de más de 20 años y siempre me han apoyado, y cuando iba allí pues íbamos referenciados. Pero bueno, el primer viaje, depende cómo llegaras, el primer viaje llegamos y no nos dejaron bajar de entrada, dijeron que sí, tres tíos ahí a buscar discos de hace 6 años, que veníamos a buscar y tal, y a la que yo me acuerdo que pedí una cosa, nos echaron fuera. A la que pedí yo un disco ya me echaron fuera, ¿no? Pero era una experiencia porque no sabías qué ibas a encontrar. Y la segunda parte es pues cuando a lo mejor, pues yo qué sé, íbamos a arriesgar a una tienda y yo qué sé lo que podíamos encontrar. Al final ya éramos muy expertos. Recuerdo una tienda, íbamos 3 en un Fiat Uno con Máximo, no sé por qué pueblo pasamos, vimos tienda de discos, había una cubeta, la vaciamos, calculo que tardamos 10-12 minutos entre los dos, no dejamos nada. Yo creo que era la mitad, porque mientras Máximo estaba aparcando el coche y nosotros ya hemos acabado. No quedaba nada, y todo era como muy casual, yo qué sé. Sí, sí. Recuerdo que estábamos en Digit, conocimos a Roberto Fusar nos llevó a Discota a la tienda, pues nos llevó al almacén, fuimos a Media Record, entonces conocimos a Robbie Arduini, nos invitaron a comer, todo era muy así, ¿no? Bueno, las fotos lo reflejan. Comíamos fatal, pero por un motivo, porque pensamos, si nos vamos a comer a un buen restaurante, son menos discos. Claro. Era así de bestia. Tenías que gastar lo mínimo. No comprábamos nada, no comprábamos ningún recuerdo, o sea, veníamos solamente con los discos. No hacíamos nada especial, no íbamos a tomar ninguna copa, nada. O sea, yo creo que podíamos hacer McDonald's casi cada noche durante 2-3 días, seguro. Luego ya con los años, los siguientes viajes, pues sí, ¿no? Pero al principio era... O íbamos en un Fiat Uno. Lo principal eran los discos. Los discos. Entonces, a Italia con un Fiat. Con un Fiat Uno. Hay también una foto, no la localizo, de aquella que salimos metiendo las cajas en el coche. Está en Facebook, si no ya te la paso, ¿no? Pero, claro, o sea, tres
tíos en un Fiat Uno metidos, volviendo con igual 600 discos entre todos, los que llevábamos, porque también traíamos discos para la gente. GPS, con el plano nos perdíamos. Con el plano nos perdíamos por Francia. Cuando llegamos a Francia siempre nos perdíamos, porque teníamos que atravesar para entrar en Italia y siempre nos perdíamos. Por ejemplo, este disco es un ejemplo de los que estaban en esas cintas De New Silvis, es de importación, nunca llegó a España, nunca sonó en España, No. solo lo conocíamos por esa cinta y no teníamos una referencia para encontrarlo más que la melodía. Entonces tenías que, o sea, era al revés, tenías que escuchar el disco para ver si era ese. Sí, sí. Nos pasaba con muchos discos esto, no había una referencia visual como en Discogs, que ocurre al revés, o sea, conoces la portada y dices, ah, es este, ¿no? No tienes más referencia que el sonido. Las noches, o sea, sobre todo la primera, o sea, era tanta la tensión que llevábamos encima y claro, imaginar que estás en un almacén que tienes millones de discos y que tienes que, claro, tienes que buscar ahí, llega un momento que te saturas y yo recuerdo que por la noche es que, o sea, era como la cabeza seguía funcionando, mira, o sea, como viendo portadas de discos, no podías conciliar el sueño. Y pensando al día siguiente que tenías que empezar por tal sitio, que esto te lo habías dejado apartado, que tenías que buscar otra copia de tal disco, o sea... Bueno, entonces también había... Era muy intenso. En el camino en coche, ahora es una anécdota, pero entonces esto era muy serio, o sea, se ponían reglas. Si encuentro un disco que buscas tú, te lo tengo que dar, pero si este lo busco yo, pero ya lo tengo, pues entonces me das tu copia antigua, y era así, o sea, y habían cabreos, o sea, no lo vamos a negar, o sea, habían viajes que volvías cabreado. Recuerdo que cogimos discos del archivo y también del despacho de Lombardoni. Él nos dijo, sí, entrad, cógelo. Era todo, o sea, oye, está mitificado, pero al final eran personas y era un trabajo como otro cualquiera, era todo muy natural, ¿no? Claro, para nosotros era... era podemos mirar aquí y te decía Lombardoni, sí, sube allí, no sé qué. Para nosotros íbamos con una ilusión, pero algo, claro, teníamos en aquella época pues 20 y pocos años, íbamos con toda la ilusión del mundo. En cambio, para esta gente, pues era su trabajo. No, ellos no entendían, decían, habéis venido de Barcelona a buscar estos discos, y dice, es que es imposible, estáis locos, ¿no? Incluso creo que recuerdo que él me dijo, cuando fue a Memory se los regalaron, dijeron, no, si has venido desde Barcelona, te los regalo, ¿fue algo así? Sí. O sea, que porque ya el hecho de venir desde Barcelona, no se lo creían, ¿no? Y luego, bueno, pues otra etapa, y aparte que enlaza con el discoto, fueron los viajes a Holanda, ¿no? Bueno, lo de Holanda también fue de esas cosas, cuando lo descubres, bajas un poquito más en el iceberg, que ¿no? También fue una casualidad. También fue una casualidad. Sí, porque yo recuerdo que lo de Holanda vino que en un concierto que precisamente se hizo en la discoteca Apocalipse. Sí. Bueno, resulta que como estábamos comentando sobre las actuaciones que se hacían aquí en Barcelona, pues una de ellas creo que fue en el año 90, a finales del año 90 de Savage. Entonces, bueno, hablando con él, nos preguntó que si conocíamos a un tal Marcelo de Holanda. Y yo le dije, pues no lo conozco. Entonces, bueno, me pidió mi dirección y me dice, pues yo se la daré para que te escriba. Y bueno, y al cabo de unos meses, pues recibo una carta de un tal Marcelo de Holanda y me mandó una revista que... Como esta, ¿no? Sí, bueno, era esta en concreto. Esta es la revista que hacían. Sí, hacían una revista de Italo y claro, ahí, a partir de ahí pues empezamos a conocer también muchos temas. Es más, te llamaba la atención porque la primera vez que fui a Holanda, por ejemplo, había mucha gente vestida de rocker o de heavy. Dije, se sabían las canciones, o sea, me parecía algo alucinante, era impensable aquí, ¿no? Y bueno, estas fotos que tienes aquí son de ese viaje, ¿quieres que las mostremos?
Sí. Sí, mira, Scotch, tienes aquí Scotch en directo. Esto fue Scotch actuando, una foto Esa que... fue la primera que fuiste. Buenísimo. Exacto, mira desde dónde pude hacer la foto, o sea que es maravillosa. Aquí José Antonio, pero lo importante porque si alguien es organizado y metódico es José Antonio. Toda la vida ha sido así, entonces hacíamos estas listas juntos o no. Y ahora, bueno, entonces la llevábamos en formato pequeño para poder trabajar con ella, porque bajábamos a un almacén 3 días y veo que tachábamos bastantes cosas y cosas complicadas, o sea que tiene su mérito, ¿no? Porque veo, bueno, hay cosas que yo creo que debemos tener todo prácticamente. Sí, sí, sí. Te diría que muchos nombres también era por referencias, porque a lo mejor los conocíamos de Holanda, de las cintas de Holanda, pero tampoco sabíamos qué estábamos buscando realmente, ¿no? Es que, vamos, es que veo esta lista y es que, vamos, es increíble. Pero ya habían rarezas aquí. Sí, sí, no. Es que otra cosa que también habría que comentar, que creo que es importante, que mira, si hubiera que hacer una metáfora del italodisco, yo creo que la mejor imagen sería la de un iceberg. Porque, o sea, es que esto nunca tiene final. O sea, tú ves la superficie, que bueno, es lo más, la superficie vendría a ser lo que más o menos se conocía en la época, lo que más popularidad tuvo, pero después empiezas a profundizar y aquello es un pozo sin fondo. O sea, yo creo que es que a día de hoy yo diría que no se ha conocido el 100%, porque es que incluso en la época en la que estamos, años ya en siglo XXI, años 2000, o sea, se siguen conociendo cosas increíbles.